criterios lograron o no conformar un movimiento, o si son movimientos, y si al interior de esos movimientos, bueno, cómo están compuestos, qué diferentes tipos de organizaciones hay, ¿no? Es un poco lo que trato de reflejar, una de las cuestiones que trato de reflejar en ese trabajo a lo que ustedes habían hecho alusión. Entonces, nada, simplemente para seguir, para aconsejarle o para que lo tomen, si les parece que es valedero, estas reflexiones que les planteo. Bueno, yo en realidad tenía algunas preguntas que ya varios de los estudiantes que están aquí las formularon. Y además, bueno, coincidir con mis compañeros que en principio felicitarlas, y creo que esto es válido para todos los que llegaron a esta instancia. Y además felicitarlas porque en el trabajo, cuando leí la evaluación de la experiencia, donde ustedes en realidad ahí expresan lo que vivieron y lo que representó para ustedes este trabajo, noté realmente una toma de conciencia de esto, digamos, del significado que tuvo. Y me pareció muy valiosa, y quiero señalarles porque en realidad, bueno, muchos de aquí no lo leyeron al trabajo, pero las chicas hacen referencia allí al cambio en la representación que tenían sobre el movimiento piquetero, cuestión que lo dijeron. Hacen referencia a lo que significó para ellas la metodología de trabajo, lo que significó un trabajo de investigación, lo que aprendieron, digamos, qué historia aprendieron. También hacen referencia a las fuentes y a las vivencias personales, porque la pucha hay que decirlo, ¿no? Todo historiador que se propone investigar tiene vivencias personales cuando investiga y además tiene interés. Y me parece que esto es lo que yo más destaco del trabajo de ustedes, es decir, el hecho de esa toma de conciencia. Después sí, como todo trabajo, cuando uno lo lee, y más cuando tiene que ver con la historia reciente, porque lo cierto es que estamos justamente abordando un periodo histórico que generalmente muchos historiadores le escapan, porque justamente es donde más claramente se advierte la relación con la política. Muchas veces decimos historia y política van de la mano, pero cuando uno analiza la reforma borbónica o se va a verlo a ver qué pasó en el 14, la Revolución Francesa, quizás por ahí la Revolución Francesa la podemos explicar un poco más, pero hay otros acontecimientos que en realidad parecen que no son políticos y en realidad son profundamente políticos. Y acá lo que se expresa es eso. En definitiva, yo no voy a agregar más a lo que ya dijeron mis colegas, pero que tiene que ver con qué tipo de organización, en definitiva, ustedes están analizando, y están analizando una organización política de la historia más reciente de la Argentina. Y que justamente cuando uno analiza este tipo de procesos, debe sin duda posicionarse y en ese punto estar atento a esto que decía José, ¿no? A no correr el riesgo o estar atento a eso, digamos, de no quedar o sea, reproduciendo lo que en definitiva la organización, en este caso esta organización piquetera, sostiene, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece como pregunta, como para que ustedes sigan investigando, y me parece buenísimo que lo hagan, esta cuestión de cuáles son las transformaciones que sufrió esta organización piquetera. Sobre todo cuando ustedes hacen referencia en un momento a la aparición de un personaje muy caro para la historia política argentina actual, Néstor Kirchner. Y entonces ahí sería interesante ver cuáles son los cambios que digamos, se producen en esta organización, sobre todo atendiendo a una cuestión que señalaba una de tus compañeras, que está acá, que tiene que ver con que cuando una organización que se plantea, digamos, luchar por ciertas reivindicaciones, intereses que no tiene, que no puede cumplir, cuando se diga al Estado y desde el Estado, ¿sí? Justamente proviene el dinero que la sostiene. ¿Hasta qué punto la independencia política se puede mantener o no? Esta es una pregunta para hacerse y consultar, en definitiva, otras fuentes y otras perspectivas que permitan mirarlo críticamente.
Los comentarios de quienes estamos oficiando acá, entre comillas, de jurado, también son objeto de preguntas, reflexiones y debates. Nosotros también acá estamos expuestos a las preguntas y los comentarios y de las autoras en primer lugar, ¿no es cierto? Así que unos minutitos más nos tomamos por si hay algo más. ¿No? Pedir un fuerte aplauso para... Bueno, Bien, ahora continuamos con Santiago Perón, Nicolás Matías Papagnani, Melina, díganme si estoy leyendo los apellidos. No, igual no se moleste porque estoy yo solo. Ah, estás vos solo, bien. Bueno, pero hay que nombrar a todas las autores, ¿no? A ver, hay que nombrar. Melina Pilar Veiga, Etelvina Florencia Zamudio y Aldana Cerillo. Y la docente responsable, Lorena Alejandra Correro. Y el tema que tomaron los chicos es transformación en el mundo, es decir, el mundo capitalista, obviamente, del trabajo, el MOCAR como ejemplo de reinserción socioeconómica y comunitaria. Bueno, yo no soy 5 personas. Atrás mío hay todo el trabajo de mis compañeros y el trabajo de mis profesores y toda una institución que nos bancó muchísimo. Y más que nada quiero recalcar, a ver si mi win derecho es. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer nada más que el PowerPoint porque tuvimos muy poco tiempo para armarlo. Nada, arriba. A ver si arrancamos, dale. Bueno, las taras de la tecnología no le escapan a nadie. Bueno, mientras va cargando les explico un poco, porque así como a mí siempre me gusta pensar que no, como dice el filósofo, que ahora no me sale el nombre, algunos sabrá citarlo en lugar mío, las cosas no es un rayo en un día despejado. A ver, quién sabe quién fue, porque así me salgo de un dilema terrible. Todo surge de algún lado y yo como persona y como alumno surjo de esta gran institución que es el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Es una casa salesiana y me tomo... Me tomo un minutito para hablar de mi casa, porque terminó siendo para mí una segunda casa. Y con toda humildad les digo que yo veo a los profesores, veo acá a mi compañero Gustavo, profesor, lo veo como un hermano, como un ejemplo en algunas cuestiones, y en otras cuestiones él creo que también me puede llegar a ver como un hermano que le puede compartir algo. Mi colegio es católico, la Casa Salesiana, tiene patrona San Juan Bosco. No les voy a hacer un desarrollo de la vida de San Juan Bosco, aunque cualquiera que tenga alguna inquietud es un tema muy interesante para tratar. Pero una idea general de San Juan Bosco fue ver a la juventud, a los chicos, como realmente lo que son el futuro nuestro. Yo soy el futuro, así como todos los chicos que están acá. Y tratar de verlos no como una pequeña parte de la población, sino verlos como un potencial y trabajar sobre ese potencial. Y por eso en mi colegio, tiene 2 especialidades mi colegio, un bachiller y un técnico mecánico. Yo, pese a todas las expectativas, yo soy el técnico mecánico, yo soy un parásito de esta institución. Pero siempre se trató de manejarse un tema, una cooperación interdisciplinaria, ¿no? Buscar que los conocimientos de uno complementen las faltas del otro. Entonces me pareció interesante ver todo el tema
que me toca a mí principalmente. Yo tengo un año más de secundaria, pero cuando salga la secundaria voy a tener que salir a laburar, a trabajar, perdón, mi vocabulario. Voy a tener que salir a trabajar y el tema del trabajo me toca mucho a mí. Entonces me pareció interesante todo el tema histórico, todo el tema social que plantea el trabajo, el tema histórico. Bueno, sin más dilaciones, vamos a pasar a lo que es mi trabajo en particular, que es las transformaciones en el mundo del trabajo en el sistema capitalista y el MOCAR como ejemplo de reinserción socioeconómica y comunitaria. Es un título larguísimo, yo no me lo aprendí todavía. Bueno, el MOCAR es el movimiento de cartoneros y recolectores. Pero, como dije antes y reitero, yo me voy a reiterar muchas veces por los nervios y por una costumbre mía. No se puede hablar del MOCAR sin hacer un desarrollo de toda la historia y de cómo surge. El MOCAR surge a partir de la crisis del 2001, crisis que la compañera acá supo explicar muy bien, no sé qué voy a poder complementar. Y la crisis también, me vuelvo a reiterar, tiene sus causas, no fue un fenómeno masivo y que explotó en medio de la nada, sino que se vino gestando y terminó explotando, pero no explotó, rebalsó por toda una serie de políticas que en nuestro trabajo le damos un carácter neoliberal a la mayoría de las políticas que causaron la crisis. Las políticas se desarrollaron a partir del gobierno de la última dictadura militar. A ver, un gobierno que no hay mucho para acotar de todo lo que se pueda saber, y la verdad que no es un tema en el que me quiera meter tampoco, para no sacarme más tiempo. Pero la dictadura militar, no sé, pasando. El ministro de Economía, Martínez de Hoz, hizo un corte masivo en todo el tema política económica del Estado, que rompió las bases de lo que venía siendo el estado de bienestar del peronismo. Una caricatura de Martínez de Hoz. Toda la política de control del peronismo. Bueno, fue un quiebre. El Estado interventorio y regulador de la economía dejó de existir y pasó a un Estado liberal completamente desligado de las políticas del mercado. Un mercado que un poco más, un poco menos, venía manejándose relativamente bien. Este mercado terminó asumiendo el nuevo paradigma, el paradigma del capitalismo puro, un capitalismo que promueve la libre competencia y que desemboca en una acumulación de capitales sin freno. Esta acumulación de capitales y el capitalismo en su esencia más pura promueve el aumento, bueno, en este caso la disminución, de las pequeñas empresas y el aumento de los monopolios, aumento tanto capital como en potencia política. La mayoría de las empresas que perduraron después de la dictadura y para la década del 90 eran aquellas que en la época del peronismo tenían una posición establecida o que durante la dictadura tenían intereses compartidos con el gobierno de turno. A corto plazo, el aumento de los monopolios generó que las pequeñas empresas no pudieran competir, terminaron quebrando, siendo adquiridas, y esto generó una desindustrialización y un desempleo sin precedentes en nuestro país, y a largo plazo una crisis social que todavía, lamento decirlo, estamos sufriendo. Aquí algunas imágenes para retratar lo que venía discutiendo antes sobre el tema de esos años que yo era muy pequeño, la mayoría de los que estamos acá participando éramos muy pequeños y no tenemos una perspectiva de lo que pasó. Yo estaba en mi casa, yo jugaba a la pelota, no tenía idea, pero allá afuera había un mundo y por eso es importante estos espacios para que
aquellos que no podían o no tenían idea puedan ponerse canchero. Perdón un segundo. Bueno, y así llegamos a la crisis, realmente. La crisis del 2001, como había dicho antes, no fue un fenómeno que surgió de la nada, es un fenómeno masivo. Aquí se puede ver algunos de los titulares de aquella época que retrataban la visión de los medios, una visión que, dependiendo qué fuente se teniese, cambiaba el aspecto político y la ideología que se tenía. Esta crisis nos afectó profundamente en multitud de ámbitos, no solo en el ámbito económico, nos afectó políticamente al generar una inestabilidad que desembocó en la renuncia exagerada del presidente de la Rúa y su escapada triunfal de la terraza. También generó, bueno, económica ya me expresé del aspecto, la crisis financiera y el quiebre de las pequeñas empresas. Social, por todo el tema de la desindustrialización, el desempleo, generó que sectores enteros de la población se vieran marginados repentinamente. Aquella gente que tenía un empleo, uno o varios, que no tenían una formación profesional que les pudiera dar una seguridad económica, una seguridad, generó la marginación y la dependencia del Estado y cualquier tipo de plan o subsidio que se le pudiera llegar a dar. Y de esta manera llegamos a la última, la que personalmente nosotros en nuestro trabajo quisimos recalcar, y personalmente creo que es la más grave de todas, una crisis moral muy profunda en nuestro país, que tiene que ver con la pérdida de fe en las instituciones, inmortalizada en esa frase que todos se acuerdan, que se vayan todos. ¿Qué país, en qué cabeza cabe que un habitante de un país prefiera no ser representado en ningún aspecto antes que tener un gobierno que no lo escucha o no lo representa de la forma que él quiere y él necesita? Pero, siempre pero, nosotros en el trabajo también pensamos que se pueden sacar algunas consecuencias positivas de la crisis, y tiene que ver con esto de la crisis moral que atravesamos. La crisis moral que, a raíz de la pérdida de la fe en las instituciones, generó que la gente se empezara a involucrar activamente en su entorno barrial, en las comunas, políticamente, en todo espacio que podía. Y además, los desempleados comenzaron a agruparse y comenzaron a buscar trabajo de la forma que podían, sin depender del capital ni de los empresarios que pudieran llegar a soportarlos. Y así nacen las cooperativas de trabajo. El MOCAR, finalmente, que reitero es el Movimiento de Cartoneros y Recolectores, nació en el 2002, obviamente a raíz de la crisis, y nació como una iniciativa a partir de diversas ONGs y asociaciones civiles que tenían como objetivo principal llegar a la industrialización de un proceso de producción y de un área particularmente de la industria que no estaba tenida en cuenta, que es la recolección de residuos. Yo vengo de la capital federal y el problema de la basura es un problema que la gente no tiene tan en cuenta, pero 10 millones de habitantes adentro de una ciudad de 15 kilómetros de ancho genera mucha basura, una cantidad impresionante de basura que nadie tiene en cuenta. Y se buscó también ayudar a los ex trabajadores que en situación de calle o muy poca estabilidad económica, generar un muro de contención que pudiera albergarlos en un espacio comunitario y solidario también.
desde el principio la cooperativa se relacionó con otras, generando con el tiempo una más grande. Y se ven, estas son fotos que sacamos nosotros cuando fuimos a visitarlos, a hacer la primera de una serie larga de entrevistas. Fuimos al lugar donde trabajan ellos, que es un espacio que lo compraron, es un galpón que tienen ellos en un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Villa Soldati. Es un barrio muy carenciado. Ellos, las casas están amuchadas, no tienen luz, no tienen gas, no tienen agua, no tienen cloacas, no hay prácticamente presencia del gobierno municipal y tampoco del gobierno nacional. Estas fotos, yo creo que la más gráfica de todas es la del nene llevando el carro. Ese nene, Rodrigo, me acuerdo que se llamaba Rodrigo, nos contaba cómo se pasaba desde las 8 o 7 de la mañana tirando el carro hasta que juntaba lo suficiente para que le rindiera la venta de ese día. Bueno, y el MOCAR tuvo sus complicaciones desde el principio, complicaciones que tiene toda asociación apenas surge. Como dije antes, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no fue una ayuda particular, sino que en algunos casos fue una tara, ya que con el gobierno de nuestro actual jefe de gobierno, para la redundancia, Mauricio Macri, se implementó un plan que promovía a los cartoneros, se les otorgaba un sueldo y una tarjeta de identificación. Esto es en parte bueno y en parte malo, porque plantea dos cosas. La primera, los cartoneros son elegidos por el gobierno. La segunda, plantea la exclusión de aquellos que no poseen el aval de la municipalidad. Ellos, al no tener apoyo de ningún tipo por parte del gobierno, tanto, y quiero aclarar este tema, no poseen apoyo ni del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni del gobierno nacional. Es algo para tener en cuenta. Ellos no cuentan con elementos de protección, no tienen ni seguro médico ni seguro contra accidentes, arrete ni nada. Bueno, eso es lo que estaba hablando de la identificación que necesitaban y que carecen de cualquier tipo de subsidio. Bueno, y esto es un tinte más personal. Antes de decir qué significa esto, nosotros al empezar el trabajo se nos planteó una interrogante que parecía menor, pero terminó resultando la peor de todas, la peor pregunta. ¿Cómo íbamos a hacer el proyecto? ¿De qué manera lo íbamos a encarar? Al analizar la bibliografía que nos mandaron de la universidad y empezar a hacer las entrevistas y la investigación, teníamos que elegir qué hacíamos. Un trabajo de tinte político, un trabajo que analizara las complicaciones que tiene con el gobierno y con las políticas de ambos gobiernos, el municipal y el nacional, o analizar el tema social, el compromiso que tienen ellos con la comunidad, tanto del barrio de Villa Soldati como la nuestra, que ahora yo les voy a explicar. Y decidimos, por consenso, que nos parecía más importante y se identificaba más con nuestra identidad como Casa Salesiana, una casa que tiene una larga tradición de trabajo con la comunidad que nos alberga. Darle este enfoque social y, digamos, despreciar todo, aquellas menudencias, por darle un término, podría generar el roce político entre una asociación como el MOCAR y los gobiernos de turno. Nuestro proyecto de medio ambiente surgió hace 1 año y medio, 2 casi, y era a grandes rasgos la idea de que nuestra escuela generase mucha menos basura y tratar de bajar al mínimo la basura que salía a la calle.
Pero nos encontramos con un problema. Nosotros teníamos armado un diagrama de actividades en el que separábamos la basura inorgánica de la basura orgánica. Pero la basura inorgánica no sabíamos qué hacer. ¿Qué íbamos a hacer? La íbamos a sacar a la calle y iba a resultar exactamente lo mismo. Entonces se nos contactó con nosotros la señora Norma, que Norma, un ángel, nos invitó incluso a la casa a tomar mate con ella ahí en Villa Soldati. Es la coordinadora de la cooperativa, de una de las sedes de la cooperativa. Ella nos hizo... matar. Eso es lo que expliqué antes también. Ella nos hizo la conexión y llegamos a un acuerdo que benefició a ambas partes. Nosotros íbamos a hacer la separación, íbamos a agrupar dependiendo del grupo de materiales, y ellos sin ningún tipo de cargo iban a retirarlos de nuestro colegio. Nosotros veíamos nuestro proyecto realizado y ellos a su vez recibían un insumo de trabajo importantísimo. Imagínense, nuestro colegio, solo el área secundaria tiene 500 alumnos y a eso se le suman de la primaria, el jardín de infantes, el centro de jubilados y las diversas actividades que se hacen a contraturno. Bueno, aquí se ve a grandes rasgos el circuito del proyecto de lo que estaba hablando. La basura orgánica, dato aparte, nosotros tenemos una huerta en el fondo del colegio que está hace más o menos 6 meses, un año que está operando y va, por suerte va bastante bien. Apurame acá. Dale. Bueno, estas son fotos y acá me deja el espacio estas fotos para hacer la conclusión de toda esta charla que estuve dando. No sé cuánto tiempo me costó. ¿Qué nos dejó? Es la pregunta, la experiencia con el MOCAP. Nosotros, después de tanto trabajar, de investigar, de ver cómo esta gente se desempeñaba en su lugar de trabajo, ver cómo vivía, las circunstancias, el contexto, la historia de cada persona, llegamos a la conclusión, la grata conclusión, de que esta gente, pese a haber vivido un suceso que a mucha parte de la población le pegó de afuera, como un dato de tapa de diario, la crisis, ellos la vivieron de carne propia. Ellos fueron los que quedaron en la calle, ellos fueron los que salieron a levantar basura del piso. Un término horrible, el término basura, porque basura implica que no se puede sacar nada provechoso de él, y eso es mentira. Eso es un concepto que el capitalismo nos tiene muy arraigados, ¿no? Y estos somos nosotros. Yo soy el que está con la remera de UNICEF, bien social también, y aquel es uno de los trabajadores. Machito, le decían, 5 hijos. La más grande tiene mi edad y está en 3er año todavía. Y esta gente, como decía, que salió a remarla, porque ese es el término, remarla. Y como dicen en mi barrio, salió a remarla en un mar de dulce leche, loco. Porque esta gente salió a la calle, se agrupó, buscó, no en solitario, sino que buscó a otra gente, buscó en su comunidad, y buscó también la dignidad del trabajo. Esa idea de que cuando uno deja de trabajar se puede llegar a vivir del subsidio del Estado, es una idea que a mí, una nota personal, me resulta, digamos, patética, porque vivir con esa mediocridad sin tratar de buscar su sustento uno propio, yo no lo comparto de ninguna manera. Pero esta gente sí lo hizo. Esta gente sí se la bancó. Esta gente buscó lo más humilde de nosotros, que es los recibos, y buscó su forma de comprometerse con nuestra institución, comprometerse con el futuro de la comunidad, y principalmente
y antes que todo, comprometerse con ellos mismos y con un futuro más limpio. Muchas gracias. Abrimos la rueda de preguntas y comentarios. Como hicimos hoy, levantan la mano y... Sí, Matías. En primer lugar, desearte feliz cumpleaños. No seas... Eso. El tema era apuntar sobre todo el proyecto que es medio ambiente, en cómo el laburo, el trabajo del MOCAR, si vos pensás que se puede expandir al resto de la ciudad, del resto del país, y cómo influiría eso. O sea que no solamente el MOCAR, sino que otras organizaciones, o que cómo es el medio, según vos, de expandir esa lucha, ese combate contra, yo creo que no es solamente un gobierno, sino que es el sistema capitalista el que anda mal, y bueno, y está en nosotros cambiar, no sé si de fondo el capitalismo, pero que cuando tiremos las cosas, pues es una cuestión de hábitos sobre todo. Si pensás que ese cambio se puede profundizar mucho más, ¿y de qué manera? Bueno, me encantó, la pregunta la verdad me encantó. Las revoluciones nacen de boca a boca. La gente se va conociendo, la gente va compartiendo vivencias y la gente se va conociendo entre sí y así se van sabiendo los proyectos también. Y ahí también radica el problema, que el MOCAR, nosotros, yo personalmente, le estamos haciendo un favor, digamos, porque es vergonzoso la falta de interés que tiene la sociedad argentina y el capitalino en particular por esta clase de proyectos. Ellos son prácticamente desconocidos y eso que son una organización bastante grande. Pero yo creo que del boca a boca, nosotros como colegio y yo personalmente acá exponiéndolo frente a prácticamente todo el país, yo creo que así las cosas se van sabiendo y la dinámica de trabajo, cualquiera que tenga algún interés particular por llevarlo a su colegio, por llevarlo a su comunidad, yo estoy en el hotel con ustedes, me pueden asediar a preguntar todo el día, yo les voy a decir todo lo que sé y los conecto con gente conocida mía y que es parte del proyecto. Yo creo que esa es la única forma hoy día, en un mundo tan poco interesado en pensar en un futuro, sino que la gente piensa en su nariz nada más. Yo creo que es la única forma de llegar a la gente. Y también rescatar, no sé si rescatar, pero debatir también, ¿no? Sobre lo que vos dijiste, que está mal que el Estado subsidie, ¿no? Como decís. Pero creo que parte de las políticas neoliberales fue eso, fue no subsidiar a las industrias, no darle un crédito a bajos intereses, dejar abandonar a la gente cuando las fábricas cerraban. Creo que eso también es parte, son dos contradicciones. Capaz vos lo decís desde un punto de vista más de clientelismo político, ¿no? Como el que se viene imponiendo desde ya hace mucho tiempo. Pero creo que parte del subsidio, yo creo que está bueno en un estado donde se está reindustrializando todo. Creo que eso es favorable, un subsidio así. Y creo que si se subsidia al MOCAR, no siendo un apéndice de cualquiera de los gobiernos, sí, pero creo que también se puede profundizar muchísimo más la lucha y creo que también está en los medios de comunicación el tema. Pues es un gran debate, pues si bien la revolución puede estar de boca a boca, pero en los 90, mientras en los medios de comunicación nos estaban mostrando a Tinelli, nos estaban mostrando, o sea, toda la fantochada esa, que también en el fondo estaban los piqueteros en el 96 de Cultural Co. por la fábrica de YPF cerrada, o que pasó a manos privadas, y había más de 100.000 personas que estaban haciendo piquete y nunca se mostró eso. Entonces la revolución también pasa por ese lado, porque el pueblo esté en los medios de comunicación y que tenga la posibilidad de expresarse por los medios de comunicación.
Así que, no sé, creo que también es parte del MOCAR o de nosotros mismos tomar la responsabilidad de los medios, ¿sí? Para expandir esa lucha, aprovechar nuestro pequeño puesto de batalla para multiplicar la lucha. Creo que eso también es base de cosas, porque cada uno de nosotros tiene que ponerse en función de lo que la sociedad necesita, lo que nosotros vemos como favorable, de una evolución al Estado, y bueno, creo que una lucha también es eso, los medios de comunicación. No sé qué pensás sobre eso. Matías de Berazategui, tened en cuenta porque se te va a ganar las Olimpiadas. No, la verdad que me tiraste tanta data, me tiraste mucha data que podemos estar una semana discutiendo, pero bien, porque dentro de todo lo que decís vos hay muchas cosas que comparto y muchas cosas que no, como cualquiera. Yo creo que el tema de los subsidios se me fue un poco la lengua con eso, porque yo tengo la tendencia a imprimir mi propio pensamiento político en lo que digo, pero creo que cualquiera lo hace. Si tuviera que responder en este momento, me estaría yendo de la temática del trabajo y estaría representando el pensamiento de mis compañeros de manera errónea. Así que... Ahora se establece el tema de los medios de comunicación. Si pensás que juegan un papel importante en el cambio de la sociedad, como por ejemplo en el medio ambiente, la recolección de residuos. Bueno, la falta de promoción de toda esta movida, digamos, ecológica, tiene que ver también, aunque no lo quisimos representar por lo que había dicho de no queremos imprimir un tinte político en este trabajo, pero los intereses políticos están en todas partes. Pensar que los recolectores, ahí había en el trabajo una tabla de precios por kilo. Eso es el precio que reciben los cartoneros que les paga el MOCAR por kilo. Ahora, el MOCAR lo vende más o menos para tener una ganancia de un 30-40%, pero el MOCAR a su vez se lo vende a una empaquetadora, digámoslo de una manera burda, más grande, que sacan hasta el 400% de diferencia de ganancia. Y vos te pones a pensar en la cantidad de plata por tonelada que se puede sacar de basura, porque el egreso de basura de la ciudad de Buenos Aires está en el orden de millares de toneladas. Entonces, si vos te pones a pensar cuánta guita es la basura que uno tira todos los días, y los intereses políticos atrás de toda esa plata. Entonces, yo creo que la falta de promoción y la falta de apoyo, y esto te lo digo porque estoy reflejando el pensamiento de mis compañeros, toda la falta de apoyo y toda la falta de promoción de estas sociedades como el MOCAR es por intereses económicos relacionados con el manejo de la basura y su reciclaje en última instancia. Bueno, por una cuestión organizativa les vamos a pedir si pueden ser más puntuales en las preguntas y en las respuestas, porque primero por el tiempo y segundo también en atención a los otros equipos que tienen que desarrollar su exposición. Habíamos calculado aproximadamente una media hora por equipo, ¿no es cierto?, entre exposición, intercambio y devolución por parte de los maestros. Entonces, si podemos, ajustar un poquito los tiempos. Comiste todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por ejemplo, lo que él decía que los subsidios, para él le parece bien que la gente reciba el subsidio. Para mí, siempre y cuando la gente trabaje, está excelente que reciba un subsidio, porque yo creo que es a nivel nacional, la Presidente da subsidios de plan trabajar y un montón de subsidios más. Y pensándolo bien, quizá hay muchos profesores acá presentes a los cuales les descuentan un poco de su sueldo para pagarle quizá a la gente que no trabaja, porque va y busca trabajo en un lugar y le dicen no conseguimos trabajo, listo, no trabajo, total, tienen ese plan que le da la nación.
Y bueno, como vos decías que esta gente no recibe ayuda del gobierno, me puse a pensar y a reflexionar esto. O sea, ¿qué opinás vos sobre esto? Que por ahí le paguen a la gente que no trabaja o que no tiene la intención de ir a buscar el trabajo, que no le ayuden a esta gente que labura, por decirlo así, día y noche para conseguir un poco de dinero. Bueno, en realidad en tu pregunta graficaste más o menos todo lo que quise decir en mi exposición. Yo encuentro admirable el trabajo de la cooperativa y la verdad, digamos que condeno el hecho de que con todo el trabajo que vienen haciendo, ellos no reciban un apoyo. Ya me estoy yendo por las ramas, pero en un tinte más personal, yo encuentro que aquel que es merecedor de un subsidio es aquel que trabaja, por un mero hecho de colaboración a la sociedad. Como vos bien decís, el apoyo que ellos necesitan es el sueldo y es su derecho a trabajar. El subsidio es un mero parche que intenta suplir esa falta de ese derecho que tiene la persona por su dignidad, por el mismo hecho de ser persona que pueden trabajar. Entonces está muy bien eso que vos decís, que necesita un apoyo. Y ese apoyo tiene que ser el sueldo para que ellos puedan vivir dignamente de ese trabajo que ellos hacen. Bueno, el subsidio, hay muchas formas de considerarlo un subsidio. El sueldo es una forma, pero creo que la que a esta cooperativa en particular le vendría mejor, le vendría bien, es todo el tema equipo, todo el tema seguridad. No sé si en las fotos se pudo llegar a ver el lugar donde estaban trabajando. Es un galpón que se está cayendo abajo, ellos no tienen equipo de seguridad, cosas básicas como guantes, zapatos de seguridad, ropa de trabajo, gafas protectoras. Yo creo que todas esas pequeñas cosas que uno no tiene en cuenta al pensar rápidamente son las que ameritan un subsidio. Y si te lo pones a pensar el doble, es un vuelto. Es un vuelto, porque no cuesta nada. Porque la mano de obra está, la iniciativa está, pero falta la infraestructura para poder realizar. Falta infraestructura. Es lo que decías, está la mano de obra, está la organización, está el sustento, porque ellos se sustentan, es autosustentable. Así que la idea de un sueldo no estaría tan en primer plano, porque ellos ya lo tendrían. Ya lo tienen en realidad es un trabajo que le pagan un sueldo. Pero el subsidio vendría de parte de un apoyo mínimo para que puedan mejorar su condición de trabajo y optimizar su trabajo. Una preguntita nada más concreta, pero ya saliendo un poquito del contenido sobre el proyecto, yendo un poco a la metodología de trabajo que implementaron ustedes para hacer la investigación. Mi pregunta concreta era ¿qué fuentes usaron? ¿Solamente fuentes orales? ¿Y a quiénes entrevistaron? ¿Solamente, integrantes del COCAR? Digo, para pensar desde dónde están hablando, desde el discurso de la organización, o si también combinaron otras fuentes. No, fuentes es lo que estaba hablando. Nosotros nos basamos principalmente en fuentes orales, como decías vos, entrevistas a integrantes de la cooperativa y también a trabajadores independientes, pero que dependen de la cooperativa al mismo tiempo, como son los cartoneros y los que llevan el material hasta la sede, hasta la empaquetadora. Y esta forma de trabajar, esta forma de basarnos principalmente en el testimonio oral, fue tanto por elección nuestra, porque consideramos que hacer un acercamiento personal con la cooperativa estaba más ligado a nuestras ideas como institución, pero además obligados por la falta de material periodístico y bibliografía en general sobre estas cosas. Por lo que decía antes, ellos prácticamente son desconocidos. Entonces tuvimos que ir a la fuente.
tuvimos que acercarnos a ellos, hicimos una serie de entrevistas, pero creo que fueron cinco sujetos, dentro de los cuales había 2 trabajadores, una especie de capataz de ahí, del galpón, y la organizadora, está faltando uno más, y un cartonero, un par de cartoneros. Bueno, podemos pasar a los comentarios. ¿Hay alguien que tenga alguna cuestión así muy puntual sobre la que quiera preguntar o comentar? Bien. Justamente con respecto a la cuestión de las fuentes, en el trabajo, al menos al cual yo tuve acceso, las entrevistas a las que ustedes refieren, a las que vos referís ahora, yo no las encontré. No encontré ni las copias de las entrevistas, tampoco las encontré en el CD, y tampoco encontré que en el trabajo se viese la utilización de esas entrevistas. Pero bueno, digo que cuando hay una investigación, reitero lo de José, en historia reciente, en donde el testimonio oral es muy importante y nos brinda una posibilidad de acercamiento a lo que llamamos la visión, las subjetividades de los actores, la utilización de la fuente en el propio trabajo de investigación para dar cuenta de algo es fundamental. Ahora, no sé, puede ser que en la versión que a mí me llegó, puedo apuntarte cómo te señalar algunas cosas y después la charlamos. Bien, otra cuestión que quería plantearles a vos en particular, pero bueno, al grupo, es la cuestión de enmarcar, cuando uno hace un contexto general en relación a la temática que está investigando, también allí juega una selección acerca de qué periodo histórico quiero dar cuenta. O en todo caso, si la selección de ustedes, que a mí en lo particular me pareció que irse a los 40 era irse demasiado atrás para enfocar este tema, en todo caso uno puede demostrar en el trabajo que ese irse tan atrás en el tiempo tiene una significación en relación al objeto que está delimitando para investigar. Porque después hemos visto, y esto me pareció muy bien logrado, el trabajo de ustedes de armado de la presentación, esto de intercalar fotos, intercalar noticias, me pareció muy interesante para mostrar un trabajo, ¿no? Para comunicarlo. Pero digo que en la delimitación del objeto también juega la selección del marco temporal al cual uno va a hacer referencia. Algunas cosas, yo digo que el trabajo está muy bueno, no está por casualidad acá dentro de los seleccionados, pero hay algunas cosas que también aparecen, que me gustaría comentarlas, decirlas siempre con este propósito de aportar algo, que aparecen más en el oral, pero también aparecen en el escrito. A mí no me queda claro el papel de los cartoneros, por ejemplo. Realmente forman parte del MOCAR. El MOCAR es un movimiento. El MOCAR es una organización que le compra lo que los cartoneros recolectan y les paga un precio que encontré, bueno, hay que pelearla para juntar unos cuantos kilos y sacar unas monedas, digamos. Y estás expresando que eso luego sufre como reventas. Como desconozco, y a veces por un solo trabajo no puedo llegar a captar exactamente cómo es una organización, parecería ser una empresa capitalista, en donde hay gente que trabaja, logra algo, lo vende a otro, lo revende, etc. No estoy con esto, estoy más bien planteando lo que a veces sugiere una exposición o sugiere lo que está dicho en un trabajo. Inclusive, José, si vos me lo permitís, cuando acá ustedes dicen concretamente la fundación del MOCAR como agrupación de cartoneros, un grupo marginado dentro de la sociedad, plantea varias incógnitas. ¿Sería posible afirmar que el cooperativismo es un fenómeno en aumento? ¿O quizá está destinado a la exclusión, así como los sectores que lo integran? Ahí aparece como una agrupación de cartoneros. Una cuestión
es, bueno, todos los que integran el MOCAR son cartoneros, los cartoneros en todo caso venden a otras personas que no sabíamos exactamente qué son. Y después hay otra parte del trabajo que me gustaría comentarles, es, me parece que estaba un poquito más adelante, cuando, que también, ¿dónde estábamos? Ah, en la conclusión. Resulta interesante entonces pensar en el sistema capitalista cediendo terreno ante un híbrido nacido de la necesidad de inclusión laboral de los sectores que históricamente solo contaban con su fuerza de trabajo y ahora están al frente de empresas. Me río. Entonces, porque escribí personalmente esa eso frase. nada más lo que quisiera que se pudiese aclarar. Escribí personalmente esa frase. Una pequeña pregunta, ¿qué parte de la frase quería que la aclare en particular? Primero, si el cooperativismo coexiste o coexistido con el sistema capitalista. No sé si el sistema capitalista está cediendo terreno porque aparezcan cooperativas, y cooperativas ya hay desde muchísimo tiempo. O sea, primero, si está cediendo terreno, ¿en qué sentido? Y sobre todo esta cuestión de la transformación de trabajadores en empresarios, que no termino de visualizarlo en esta experiencia concreta del MOCAR. Bueno, de paso aprovecho para contar una experiencia particular que tuvimos con el trabajo. El trabajo original, sin exagerar, tenía 40 páginas. Y llegamos a una instancia en que no sabíamos de qué forma resumirlo, de qué forma elegir para satisfacer las necesidades de las Olimpiadas, los requisitos de la presentación. No sabíamos de qué forma, qué elegir, qué era importante. Entonces, quizá en el apuro, porque nos agarró muy sobre la hora esa problemática de tener mucha información para resumir, eso puede llegar a haber conceptos que parecieran inconexos entre sí. Yo no sé si es la impresión que le ha generado. Más que conceptos inconexos, la cuestión es poder llegar a captar exactamente el papel de los cartoneros en el MOCAR. Bueno, el papel de los cartoneros en el MOCAR es muy particular. Ellos podrían llegar a considerarse trabajadores independientes. Pero después de trabajar tanto tiempo en el mismo lugar y con la misma gente, terminaron siendo trabajadores que solo comerciaban, digamos, entre comillas, con la organización del MOCAR, y el MOCAR terminó adoptándolos, en otras palabras. El tema es que la organización del MOCAR se basa más en la recolección, pero en la recuperación de los residuos. Entonces los cartoneros, también por un tema de cantidad, ya que en la capital hay mucho movimiento de cartoneros, es por eso que se los considera todavía trabajadores independientes. Y que quizá mientras armábamos el trabajo no le dimos la participación y la pertenencia que tienen dentro de la cooperativa. Como Hay investigar. es un punto que quedó pendiente. Pero bueno, siempre es investigación. Siempre quedan puntos pendientes. Si no quedaran, no habría construcción de conocimiento. Sí, colegas. Algunas de las cuestiones que tenía pensado, las anticipó de todas maneras, primero felicitarlo por el trabajo, me parece que es un trabajo que está
está bien presentado, que se inscribe perfectamente en la propuesta de la Olimpiada. Lo que observaría respecto de él, en términos generales, digamos, es la extensión que es un trabajo que tiene más de 20 páginas. Le comento a quienes lo están escuchando porque para que más o menos tomen una idea. Pero lo que tiene que ver con el objeto de estudio del trabajo, que es el MOCAR, ocupa una parte minoritaria de esa gran extensión, de ese cúmulo de información que manejan en el trabajo. Y hubiese estado bueno, me parece a mí, que la mayor parte, digamos, de esa extensión que tiene el trabajo se la hubiese llevado, digamos, el análisis, la investigación, y los resultados de esa investigación respecto de cuestiones que tienen que ver puntualmente con el MOCAR, ¿no? A mí se me ocurrieron una serie de preguntas respecto de justamente del MOCAR. No me voy a detener sobre la primera y la segunda parte del trabajo, que inclusive algunas de esas preguntas o parte de la respuesta de esas preguntas están en el trabajo de ustedes. No quiero decir que no estén, pero digo, me parece que hubiese estado bueno profundizar sobre eso. Por ejemplo, ¿cómo nace el MOCAR? Veo una presencia fuerte ahí del Estado como impulsor, me parece, del MOCAR, pero no me queda claro a través de una ley y a través de una serie de iniciativas que tienen que ver con, si no me equivoco, con el Estado porteño, ¿no? Yo me preguntaba, porque no tenía la respuesta, ¿es la iniciativa de los cartoneros? Digo, si es un movimiento, se supone que los movimientos nacen desde abajo, ¿no? Cuando digo desde abajo, quiero decir, en este caso, de los sectores, para llamarlo de alguna manera, desfavorecidos, ¿no? Desorganizados, y que buscan en esa organización posicionarse de una manera distinta frente a la sociedad. ¿Cómo está organizado el MOCAR? O sea, ¿cómo funciona la cooperativa? Porque, a ver, cooperativas hay de diferentes tipos. Y por ahí Meli hizo hincapié a una frase que vos decías que la había escrito, ¿no? Y por ahí aparece el MOCAR como movimiento, por ahí aparece como cooperativa, por ahí aparece como empresa. Y los cartoneros me aparecen como trabajadores independientes, y entonces como que me genera duda eso, y por ahí estaría bueno que laburen más esa cuestión, de poder precisar eso, ¿no? En el sentido de poder avanzar en el trabajo logrando un mayor, un producto más acabado, si se quiere. Y la otra cuestión, ¿cuáles son los logros? Se me ocurrió plantear esto, ¿cuáles son los logros del MOCAR? ¿En qué cambió la realidad de las personas que participan de esa organización a partir de su constitución? Porque en el trabajo no alcanzo a ver en el trabajo escrito, quiero decir, no alcanzo a ver de que eso quede reflejado. Y la última pregunta, mis preguntas tienen que ver con la intención de colaborar en la continuación del trabajo, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso, y están ustedes, digo, si quieren tratar de tomarla. Respecto de la magnitud del movimiento, del número de personas que le integran, del impacto social, para decirlo de alguna manera, al interior del movimiento que se genera en función de la existencia del mismo. Esas eran las preguntas que tenía hechas. Y una última reflexión respecto del capitalismo. Creo que en una de las intervenciones se dijo algo así, yo lo puse entre comillas, como que el capitalismo no anda bien. ¿Para quién no anda bien? Claro, el capitalismo no anda ni bien ni mal, el capitalismo funciona. Una última reflexión cortita. Lo escuchaba a Tilio Borón en una entrevista hace un par de días atrás, hablando sobre la crisis que está viviendo la Unión Europea y fundamentalmente Grecia, ¿no? Y cómo caen las bolsas de valores en Europa. Eso podría llevar a imaginarnos por ahí como que el capitalismo está funcionando mal en Europa. Sin embargo, hay, ¿cómo es que se llaman estos señores que trabajan en las bolsas de valores? Los operadores de la bolsa que están haciendo fortuna, que se están enriqueciendo con la crisis. Para ellos el capitalismo anda fantásticamente bien. Hasta los bancos ganan. Claro, lo mismo las políticas neoliberales. Entonces el problema está en pensar, bueno, cómo funciona el sistema y quiénes se benefician. Las grandes gracias siempre